Éxodo capítulo 17. Tal vez usted alguna vez se ha preguntado en los momentos en que uno no comprende por qué ocurren ciertas cosas o ocurren ciertas cosas en nuestras vidas. A lo mejor usted se ha preguntado, ¿está Dios conmigo o no está? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Que el Señor bendiga su palabra. El texto leído nos muestra que el pueblo de Israel no maduraba en su caminar y que no aprendían a soportar las dificultades, sino que al contrario cada vez murmuraban más y más. Los peligros, los aprietos e incomodidades parecen aumentar la agitación y el enojo de este pueblo. Cada vez que se enfrentaban a alguna dificultad, mostraban la dureza de su corazón. Al llegar a Refidim, donde ellos esperaban encontrar un gran manantial, se desilusionaron. La falta de agua causó sufrimiento en ellos. Pero esto no justifica la reacción que tuvieron. Deseaban apedrear a Moisés. Y en su incredulidad, dice el texto que pusieron a Dios a prueba. Desconfiaban del cuidado del Señor, incluso hablaron con sarcasmo respecto a la presencia del Señor en medio de ellos. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Él se les había manifestado tantas veces en la columna de nube, de fuego. Dios había abierto el mar rojo delante de sus ojos. Dios se les había enviado maná, codornices, y aún así este pueblo no podía creer que Dios tenía buenas intenciones con ellos. Ellos no pudieron vencer jamás esa mentalidad de incredulidad y esa mentalidad de esclavos que ellos tenían. Siempre comparaban al Señor con su antiguo señor, el faraón. Y ellos no pudieron llegar a creer que Dios era un Dios bueno, que los amaba, que tenía buenas intenciones para ellos.
Las pruebas de nuestra vida hacen relucir la confianza que tenemos en la buena voluntad del Señor. ¿Qué habrán sentido los israelitas al enfrentar la falta de agua en el desierto? Seguramente ellos sintieron desilusión, esperaban tener una mejor vida y se enfrentaban solamente a un desierto sin agua. Seguramente ellos sintieron también la frustración. Ellos esperaban lo bueno, pero lo que les había venido era lo malo. A lo mejor ellos sintieron miedo a perecer. Ellos dijeron: nos sacaste para que muramos nosotros, nuestros hijos y nuestro ganado. Ellos pensaron que iban a perecer toda su descendencia. Miedo a desaparecer como pueblo, miedo a no encontrar una solución a su problema. A nosotros también nos toca vivir experiencias, pruebas que traen frustración, desilusión, miedo a nuestras vidas. Seguramente la vida de estos hebreos en el desierto se llenaron de desorientación. Antes ellos confiaban en su líder, que él sabía dónde los llevaba, pero ahora, sin embargo, colocan todo en duda. Tal vez se llenaron de rabia, hablaron de apedrear a Moisés, pero también se llenaron de rabias contra Dios. ¿Por qué el Señor permite esto en mi vida?, pensaban. ¿Por qué Dios nos trata de esta manera como pueblo? ¿Por qué se nos llenó de ilusiones y nos llenó de esperanza de una mejor vida? Nos encontramos aquí nuevamente en el desierto y sin agua. ¿Por qué lo único que vemos son problemas, arena, sol? ¿Y qué hay de esa tierra prometida? ¿Cómo nosotros reaccionaríamos ante una situación similar? Ellos tentaron al Señor en forma sarcástica. Y a pesar de todo lo que Dios les había mostrado, del amor con el cual los había cuidado, ellos dijeron: ¿y está el Señor con nosotros o no? ¿Y está Dios con mi vida o no está con mi vida? ¿Qué es lo que es tentar? Tentar es instigar, probar la fortaleza de alguien, querer comprobar, querer palpar una realidad. Tentar a Dios es atribuir al Señor una mala voluntad hacia uno, en no confiar en lo que Él ha dicho, sino que siempre estar exigiendo que Dios compruebe que le sigue amando. Si usted ha tenido un padre ausente, tal vez le costará mucho creer que el Padre Celestial es un Padre bueno, un Padre presente, un Padre que nos ama. Estos hebreos jamás pudieron vencer su mentalidad de esclavos. Nunca pudieron creer que el Dios Todopoderoso era un Dios justo y no era un déspota como el faraón. Tentar al Señor. Para ellos, que Dios estuviera de su lado era que siempre Él realizara lo que ellos pensaban que debía hacer Dios. Para ellos, que Dios los amara era que siempre el Señor contestara todo lo que ellos deseaban. Que Dios hiciera sus planes, no los de Él.
Ellos creían saber mejor que el mismo Señor cómo debían conducir sus vidas. Jesucristo fue tentado en el desierto. Dice la palabra de Dios que Jesucristo fue llevado por el tentador al desierto y que en un momento Él fue puesto en el pináculo del templo y que le vino un pensamiento a Él. Y el pensamiento era: si eres hijo de Dios, lánzate, porque está escrito que Dios enviará a sus ángeles a sostenerte para que no tropieces en piedra. Cuando el tentador viene a nosotros, no viene con capa, cachos como Halloween, ¿ya? El tentador va a venir a usted con un pensamiento que usted va a creer que es suyo. O sea, parafraseando, el Señor dijo: yo soy un hijo de Dios, estoy aquí parado en este templo, si yo me lanzara, está escrito que el Señor me va a recoger. Pero el Señor Jesucristo conocía las Escrituras y Él les dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El tentador vino a Él para hacerle dudar que era un hijo de Dios. Vino para hacerle dudar que tenía un Padre bueno. El tentador viene a la vida de nosotros a hacernos dudar de que Dios es un Dios bien intencionado. Entonces dice: pruébalo. Veamos si realmente es bien intencionado como dicen, pruébalo. Lánzate. Pero Jesucristo dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El tentador va a venir a usted y le va a insinuar en su mente: si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué estás pasando esto? Si tú eres una persona que ha entregado su vida a Jesucristo, ¿por qué vives esto? ¿Acaso no dice que si tú confías en Él y buscas su reino, vendrá todo añadido? ¿Cómo usted podrá vencer como lo hizo Jesucristo? Confiando en la palabra del Señor, confiando en lo que Él ha dicho, creyendo que Dios es un Dios bien intencionado, creyendo que el Señor no es un Dios con malas intenciones o con un plan hecho en el último minuto. El Señor, cuando llamó a nuestro pastor, el año 74 aproximadamente, el Señor tenía un plan que no terminaba el 2023. Dios no es un Dios que improvisa. ¿Cómo reaccionaron los hebreos? ¿Cuál fue el problema de los hebreos? El problema de ellos es que ellos nunca confiaron en la palabra del Señor. Nunca creyeron lo que Dios les había dicho: ustedes van a ir a la tierra prometida. Ellos no comprendieron que tenían que pasar por pruebas para aprender a confiar en que el Espíritu Santo los iba a sostener, que el Espíritu Santo iba a sostener sus vidas, porque ellos iban a tener que enfrentar grandes enemigos, que no eran solamente falta de agua. Ellos iban a tener que enfrentar murallas gigantes, verdaderos enemigos. Si ellos no aprendían a confiar que era el Espíritu el que los sostenía, ellos no habrían podido conquistar la tierra prometida. ¿Cómo reacciona Moisés? Moisés ante este problema reacciona tan distinto. Moisés conocía a su Dios bueno. Moisés había pasado el desierto y había sido probado, y él conocía que Dios era un Dios bien intencionado. ¿Qué hace Moisés? Ora a su Dios.
ora a su Dios. ¿Qué tiene que hacer usted frente a las situaciones que no entiende? ¿Qué tiene que hacer usted cuando se sienta como un huérfano? ¿Qué tiene que hacer usted cuando sienta que el mundo ya va todo en contra? Orar a su Dios. Orar a su Dios. La vida no transita siempre como uno lo piensa. ¿Usted cree que yo pensaba que mi pastor iba a partir? Cuando lo vi ese domingo en su pieza y entré a su pieza, me acerqué, me arrodillé al lado de él y lo empecé a mover. Despierte, despierte, obispo, despierte. Y luego me puse a llorar porque en realidad ya no iba a despertar. No eran mis planes. Yo siempre pensé, él siempre me decía, Eduardo, tienes que entender, tú eres el pastor. Y yo por dentro decía, sí, señor, si yo lo conozco a usted. Eduardo, entiende, tú eres el pastor. Ya, de acuerdo. Por dentro yo decía, siempre pensé que él iba a estar acá. Por lo menos unos 20 años más, yo decía, si su padre era tan longevo, yo iba a ir a su casa, me iba a cachetear un poco, iba a volver acá, iba a verlo predicar de cuando en cuando, tal vez lo iba a ver escribir, estudiar, iba a estar con él, sirviendo un cafecito. Ese era mi plan, esa era mi vida. Así yo pensé. Yo siempre dije, usted es el pastor, aquí no. Pero sin embargo Dios tenía otros planes. ¿Qué podemos hacer cuando el Señor no cumple los planes que nosotros tenemos? Cuando todo parece distinto, orar al Señor. Dice la palabra del Señor que Moisés oró a su buen Dios. Y el Señor, ¿qué hace? Lo condujo a la peña de Horeb. Y le dijo, toma en tu mano la vara con la que golpeaste el río. ¿Y qué sucedió cuando golpeó el río? El agua se convirtió en sangre. Lo que tú vas a hacer va a estar relacionado con la sangre. Y caminó, dice, hacia la piedra, la peña de Horeb, y todo el pueblo miraban y decían, ¿qué está haciendo esta persona ahora? Y él caminaba y obedeció al Señor y golpeó la roca. Y dice la palabra de Dios que de la roca fluyó como un río de agua. Y se solucionó el problema. Y pudieron nuevamente beber agua y se acabó el problema. Pero el apóstol San Pablo nos dice que la roca es Cristo. La palabra del Señor dice que esa roca es símbolo de Cristo. Y dice que Jesucristo fue golpeado una vez en la cruz del Calvario. Una vez, dice, con un sacrificio hecho una vez y para siempre. Jesucristo fue a la cruz del Calvario como tipo de esa roca de la cual fluye el agua. Y dice que el Señor fue ahí crucificado. ¿Qué creen ustedes que pensaban los discípulos de Él al ver al Señor crucificado? ¿Ustedes creen que ellos no sentían esta sensación de orfandad? Estamos huérfanos. ¿Qué creen ustedes que pensaba Timoteo cuando se enteró que su padre espiritual, el apóstol San Pablo, había sido ejecutado? ¿Qué los fortaleció a ellos? Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, voy a enviar el otro consolador.
no los voy a dejar huérfanos. Yo sé que ustedes tienen un sentimiento de una orfandad. Yo sé, comunidad de Macul, que nos sentimos huérfanos. Pero el Señor dijo, no os dejaré huérfanos. Enviaré mi espíritu, el otro consolador. Dice que Moisés caminó hacia la roca, tomó la vara, golpeó la roca y de su interior fluyeron ríos de agua. El Señor Jesucristo, 1000 años después, en una de las fiestas judías, la de los tabernáculos, una fiesta que se hacía como recordatorio del tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Todos salían y habitaban en carpas durante toda una semana. Y dice la palabra del Señor que en el último de los días de esta fiesta, seguramente el Señor Jesucristo, mirando a los sacerdotes, cuando tomaban estos jarros de oro y sacaban agua de un pozo que estaba al centro y lo llevaban hasta el templo y volteaban el agua, como un simbolismo, ese rito simbolizaba el tiempo del peregrinar del pueblo de Israel y cómo Dios les había provisto en forma milagrosa de agua. Ese era el símbolo. En ese día, cuando van pasando los sacerdotes, el Señor Jesucristo se pone en pie y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y esto decía de los que creyeran en Él, que de su interior correrán como ríos de agua viva. Hablaba del Espíritu Santo que iba a enviar, pero que todavía no podía enviar hasta que Él no fuera glorificado. Jesucristo fue partido como la roca en la cruz del Calvario. La roca de Oreb es Cristo. Fue partido como esa roca. Y de esa roca fluyó un río, tipo del Espíritu Santo. Jesucristo fue partido, fue a la cruz del Calvario, pero al tercer día se levantó de los muertos. Ascendió a los cielos y envió el Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros. Alabado sea Jesucristo. Gloria al Señor. Ante el desafío, ante la crisis, ante lo incomprensible, usted puede tentar al Señor y decir, ¿estará Dios de mi lado? ¿Me estará ayudando? ¿Será que Dios me ama realmente? ¿Será que Dios nos ama? O usted puede ir y acudir a Él, acudir a la roca, a esa roca que fue partida, Jesucristo. Y si usted acude a Él, vendrá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el cual nos iba a consolar, el Consolador. Cuando Jesucristo estaba con los discípulos, Él los consolaba, los animaba. Cuando Él se fue, dijo, yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, no tengan miedo. Yo conozco el corazón humano, yo sé que ustedes necesitan a alguien que los consuele. Les voy a enviar al Espíritu Santo. Usted tiene que orar a Jesucristo. Usted tiene que acudir en sus aflicciones a Él. Y puede que la situación no sea comprensible, pero el Espíritu le va a guiar a la verdad. Él le va a guiar a toda verdad, va a acabar con sus dudas. El Espíritu Santo le va a vivificar.
porque ese Espíritu que levantó a Cristo de los muertos va a estar en usted y le va a dar fuerzas. Dios, si lo llama, le va a dar fuerzas. Porque usted debe entender que esta iglesia no la sostuvo hombre alguno, la sostuvo el Espíritu Santo. Dios llamó a su ministro y nuestro obispo confió en Dios y caminó con él. Y él tenía muchos temores, muchas dudas, pero él iba adelante confiando en el Señor. ¿Y qué hacía Dios? Sostenía la obra. Dios sostuvo esta iglesia y este ministerio y Dios lo va a seguir sosteniendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está. Porque los planes de Dios no se limitan a esta vida. Los planes de Dios van hasta la eternidad. Y yo tengo esperanza de caminar por esta tierra en mi cuerpo glorificado. Los planes del Señor no son limitados al desierto. Los planes de Dios están mirando hacia la tierra prometida. Alabado sea el Señor. La vida es como un desierto en el cual uno va en pos de la tierra prometida. Debemos siempre acudir a la roca que fue partida para que de ella fluya el agua del Espíritu Santo y sacie toda nuestra necesidad. Toda esa sed interna, toda esa necesidad de dirección, toda esa necesidad de ser orientado, sentirse protegido, sentirse con seguridad, la da el Espíritu Santo. Recién escuchábamos los escritos de nuestro obispo. Su mayor anhelo era su comunión con el Señor. Y en eso tenemos que imitarlo. Y así Dios nos va a sostener. No os dejaré huérfanos. Les enviaré el Espíritu Santo. El apóstol Pedro murieron todos los apóstoles. Y la iglesia siguió. Hoy están en la iglesia triunfante junto al hermano Cristian. Alabado sea el Señor. Oremos al Señor.